Son muchos días de protestas, de manifestaciones, una cifra importante de muertos, en su mayoría jóvenes infortunadamente, las decisiones del presidente Nicolás Maduro, lo más reciente con la salida de ese país de la exfiscal Luisa Ortega, lo que ocurre en la frontera con Colombia, cómo esto está impactando a nuestro país, la reciente decisión de prohibir la transmisión de los canales RCN y Caracol y los anuncios que ha hecho la exfiscal y las denuncias sobre la aparente recepción de dineros de Diosdado Cabello por parte de Odebrecht, además de muchas otras noticias. La situación en Venezuela, lo que pasa, ¿para dónde vamos? El invitado a esta hora es el doctor Ronald Rodríguez, quien es investigador del Observatorio de Venezuela, nos acompaña a esta hora. Doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días. Bienvenido, doctor Rodríguez. La situación en Venezuela, ¿por dónde empezar para hablar de lo que ha pasado, de lo que está ocurriendo, de la situación actual, social, política, económica que vive este país? Bueno, realmente Venezuela enfrenta la peor crisis de su historia, una crisis desatada por el presidente Nicolás Maduro, quien ha ido cerrando los espacios democráticos en Venezuela, y la Asamblea Nacional Constituyente es tal vez el símbolo del establecimiento de una dictadura. Por otro lado tenemos la crisis económica, una crisis económica que hace de Venezuela el país con los peores registros en la materia, y un Estado que se niega a presentar estas cifras, una inflación que es la inflación más alta del mundo, un desabastecimiento que en algunos productos puede llegar a ser del 80, incluso del 90%, y una contracción económica, es decir, una disminución de su Producto Interno Bruto, que en este año algunos analistas del tema económico consideran que puede llegar incluso a ser del menos 25%. Y a eso se le suma una crisis en materia de seguridad, haciendo de Venezuela el tercer país más peligroso del mundo, y de su capital, Caracas, la ciudad más peligrosa del mundo por muertes violentas. En este orden de ideas, tenemos un vecino que está pasando por su peor momento y que tiene en estas circunstancias un gobierno que se niega a reconocer lo que está sucediendo y que por el contrario ha agudizado la crisis. Sí, pero doctor Rodríguez, eso es lo que está pasando, un panorama de alguna manera generalizado, pero ¿en qué momento empezó esta crisis? ¿Qué fue lo que pasó? Si Venezuela era un país que gozaba de una buena economía, un país con buenos recursos, con buenas reservas de petróleo, un país incluso al que buscaron muchos de los colombianos y vivieron allí durante muchos años, ¿en qué momento empezó a escribirse la crisis que tiene a Venezuela sumida en lo que conocemos hoy? Bueno, realmente la crisis que vive Venezuela inicia en los años 90, cuando la gente se desconecta de sus partidos políticos, de los partidos tradicionales venezolanos, Acción Democrática y COPE, y el uno socialdemócrata y el otro socialcristiano. Fueron partidos que no entendieron las demandas de la población y se fueron desconectando de la base popular. En ese momento, el descontento, la molestia, la lógica de la corrupción permitió que una persona que no hacía parte del sistema político como tal, sino que era una persona extrasistema, pudiese llegar a la presidencia y cambiar a la Constitución en 1999, y después ese proyecto político se fuera tomando cada vez más espacios del Estado venezolano, fuera transformando el sistema económico, fuera transformando la lógica de seguridad. Es un proceso de degradé bastante acentuado. Fueron 18 años de malas decisiones, no es única y exclusivamente responsabilidad del actual presidente Nicolás Maduro. Muchas de las decisiones que hoy tienen a Venezuela en las actuales circunstancias las tomó Hugo Chávez. Por ejemplo, una de las decisiones que hoy hace que el peso, por primera vez en la historia, tenga una valoración muchísimo más alta que el bolívar, fue la decisión que tomó el presidente Hugo Chávez en 2003 de generar una lógica cambiaria en la cual el Estado era la única institución que permitía el cambio de bolívares por dólar. El degradé de esa situación fue llevando a una pérdida de valor adquisitivo del bolívar. Incluso en un momento determinado, en el 2007, le quitaron 3 ceros al bolívar para supuestamente hacer un bolívar fuerte, pero hoy de ese bolívar fuerte no queda nada. Hoy en la zona de frontera, pues se puede ver la degradación de la moneda venezolana. Hace un año, a esta fecha, agosto, el billete de mayor denominación en Venezuela era el billete de 100 bolívares. Hoy el billete de mayor denominación es el billete de 20.000 bolívares, o sea, el cambio es absolutamente drástico, y no obstante, este billete de 20.000 bolívares hoy vale menos en el mercado colombiano que un billete de 5.000 pesos. Entonces, fue una serie de decisiones que se tomaron hace ya bastante tiempo, pero que no se han rectificado y que lo que han hecho es ir degradando el sistema económico, político y de seguridad de Venezuela. Así que vemos como un país que toma malas decisiones, si no las corrige y si por el contrario persiste en ellas, pues hace que uno de los países más orgullosos del continente
tal vez la tercera economía más valiosa de América Latina, hoy esté convertida en lo que vemos los colombianos, en un país que incluso está haciendo que sus ciudadanos tengan que salir en una diáspora ante la imposibilidad del material de conseguir muchos de los productos de la canasta básica. ¿Hay alguna posibilidad que Nicolás Maduro sea llevado ante un tribunal internacional por lo que está haciendo? Bueno, el otoño de los patriarcas, como la obra de Gabriel García Márquez, ha cambiado. Muy seguramente Nicolás Maduro entiende que él ya se metió en una lógica de dictadura. Muy seguramente aspirará a tener, digamos, ese otoño que llegó a tener en su momento Marcos Pérez Jiménez. Recordemos que él fue el dictador de Venezuela hasta 1958, y él pues tuvo un otoño medianamente dulce porque se fue para España, pudo comprar carros de lujo, daba entrevistas, digamos que fue un otoño dulce. Hoy los dictadores ya no tienen ese otoño. Hoy los dictadores, cuando salen del ejercicio del poder, y Nicolás Maduro, salvo que sufra o padezca una enfermedad, sabe que no va a morir en el ejercicio del poder y que algún día va a tener que pagar por todo lo que ha hecho. De ahí es, digámoslo, la importancia de mucha de la información que, por ejemplo, hoy ha estado entregando la fiscal Luisa Ortega, o de las investigaciones y de los requerimientos que desde diferentes lugares del mundo se están haciendo al gobierno venezolano, porque esto permitirá que en el futuro Nicolás Maduro tendrá que pagar por todas las acciones que tomó su gobierno durante estos años, y particularmente algunas que son violadoras de derechos, como han sido las represiones en el marco de estas protestas durante ya casi 5 meses, y particularmente también todos los casos de corrupción por los cuales se ha caracterizado el gobierno venezolano. Sí, doctor Rodríguez, mire, se conoció al comienzo de esta semana que el gobierno de Nicolás Maduro iba a hacerle seguimiento a las cuentas o redes sociales de las personas que publicaran temas que estuvieran contrarios al régimen de Maduro, y pues más recientemente el bloqueo a los canales de televisión RCN y Caracol, canales colombianos, en las plataformas de televisión de ese país. Ante esta clara mordaza, ante esta clara censura a la prensa, ¿qué más se puede esperar después de esto? Bueno, en el tema de libertad de prensa, el caso venezolano es bastante lamentable. Todo, digamos que dentro del marco de lo que eran los derechos de expresión en Venezuela, incluso en momentos álgidos de confrontación entre el sector del oficialismo y el sector opositor, en Venezuela se publicaban cosas muy fuertes en los periódicos, se publicaban cosas que en cualquier otro país pues daban lugar a una seria discusión sobre la libertad de prensa. No obstante, esa libertad de prensa que se llegó a tener en el 2002, 2003, hoy poco a poco se ha ido degradando. Primero fue el cierre de RCTV en 2007, que no se le renueva la concesión. Después se hace lo propio con un número de emisoras de radio, sobre todo emisoras que llegaban a los barrios venezolanos. Poco a poco se fue cerrando los espacios a los periódicos opositores. Caso tal vez el Nacional es uno de los más emblemáticos. El Nacional es como el Tiempo de Colombia, el Nacional que tenía una cobertura en todo el país. No se cierra, pero se le empiezan a poner una serie de multas que hacen que la operación sea muy difícil. Se le niega el acceso a las divisas para poder comprar papel periódico, tanto que ha tenido que recurrir a la hermandad de muchos periódicos latinoamericanos que le envían papel para poder seguir publicándose. De un periódico que era de aproximadamente 150 páginas en su edición dominical, pasamos a un periódico de 10, 15 páginas, porque la lógica del gobierno fue irlos asfixiando hasta no permitirles realmente publicar sus contenidos. O el caso de Tal Cual, un periódico que era dirigido que es dirigido por Teodoro Petro, uno de los líderes más importantes de la izquierda histórica venezolana, fundador del MAS, al cual, por ejemplo, Gabriel García Márquez decía que el partido que debía ser copiado y emulado desde la izquierda en toda América Latina. Y este periódico, que tenía un tono bastante crítico al gobierno, pues se le asfixió al punto que ya no puede salir de forma física y su única versión es de lógica electrónica. Otros periódicos como el Universal recibieron tantas multas que tuvieron que vender los dueños, y lo compró un grupo cercano al oficialismo, cambiando su línea editorial. Hemos visto como una escalada de medidas han ido sacando canales de televisión, RCTV Internacional, CNN, NTV24, ahora están los canales colombianos. Sin lugar a dudas estamos viendo el comportamiento de una dictadura que no está dispuesta a escuchar y a tener en los medios de comunicación posiciones disidentes, y cada vez es más difícil para los venezolanos poder expresarse libremente del gobierno, y un gobierno que ahora pretende dominar las redes sociales. Obviamente pues es el cierre de una dictadura que cada vez busca hacerle perder la esperanza a los venezolanos. No obstante, hoy en día es muy difícil que una dictadura pueda llegar a hacer lo que ellos plantean. Incluso
en el corto plazo cada vez más producciones de carácter, por ejemplo, artístico, están pasando la frontera de la censura en Venezuela. Lo que el gobierno cree que puede ocultar no lo va a poder ocultar. Muchas de las protestas han quedado registradas en documentales. Los artistas venezolanos, los músicos, los teatreros están haciendo obras, contenidos sobre lo que está pasando en este momento, y se está compartiendo con la población en todas las localidades. ¿Va a pasar algo? La pregunta que surge en este momento es, ¿va a pasar algo con todas esas declaraciones y revelaciones que está haciendo tanto en Brasil como en Colombia, y seguramente a la justicia de los Estados Unidos, la destituida fiscal Luisa Ortega? Sí, muy seguramente va a tener un efecto, no un efecto inmediato, pero sí un efecto en el futuro de muchos de los líderes de la revolución, sobre todo del propio presidente, de Diosdado Cabello, de Tarek William Saab, de Tarek Al-Thani, de los, digamos, como este Olimpo chavista, de estos líderes que están siendo involucrados en muchos de los casos de corrupción de América Latina, y del manejo que le han dado a las finanzas y a la lógica de riqueza que tenía este país. Recordemos que Venezuela en la década pasada vivió la mayor riqueza de su historia, riqueza que aún no se ve reflejada en Venezuela, y obviamente pues esto van a ser medidas que en el futuro los van a afectar mucho. El chavismo está de salida, eso no quiere decir que vayan a salir hoy mismo, pero muy seguramente en 10 años muchos de estos líderes estarán pagando las consecuencias de las acciones que tomaron, y eso se deberá a la información que se está entregando en este momento y a muchas otras informaciones que se tienen sobre el régimen venezolano. Sí. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias a ustedes por la invitación. Muy interesante. Es el investigador del Observatorio de Venezuela, Ronald Rodríguez, hablando de la crisis que que se vive en Venezuela. Hay crisis económica, social, el desabastecimiento, Caracas, la ciudad más peligrosa del mundo, una crisis que según él empezó en los años 90, se cumplen ya más de 5 meses de protestas, condena la censura de prensa y dice que debido a las declaraciones que entregará la fiscal o exfiscal Luisa Ortega, seguramente en unos 10 años, cuando el chavismo vaya de salida, estos patriarcas verán su triste otoño. A nuestro país la reciente decisión de prohibir la transmisión de los canales RCN y Caracol, y los anuncios que ha hecho la exfiscal y las denuncias sobre la aparente recepción de dineros de Diosdado Cabello por parte de Odebrecht, además de muchas otras noticias. Empezar para hablar de lo que ha pasado, de lo que está ocurriendo, de la situación actual, social, política, económica que vive este país. Bueno, realmente Venezuela enfrenta la peor crisis de su historia, una crisis desatada por el presidente Nicolás Maduro, quien ha ido cerrando. La situación en Venezuela, lo que pasa, ¿para dónde vamos? El invitado a esta hora es el doctor Ronald Rodríguez, quien es investigador del Observatorio de Venezuela, nos acompaña a esta hora. Doctor Rodríguez, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días. Bienvenido, doctor Rodríguez. La situación en Venezuela, ¿por dónde...? Los espacios democráticos en Venezuela, y la Asamblea Nacional Constituyente es tal vez el símbolo del establecimiento de una dictadura. Por otro lado tenemos la crisis económica, una crisis económica que hace de Venezuela el país con los peores registros en la materia, y un Estado que se... Son muchos días de protestas, de manifestaciones, una cifra importante de muertos, en su mayoría jóvenes infortunadamente, las decisiones del presidente Nicolás Maduro, lo más reciente con la salida de ese país de la exfiscal Luisa Ortega, lo que ocurre en la frontera con Colombia, cómo esto está impactando